Amén. Que Dios sea bendiciendo a nuestro hermano Sebastián grandemente, bendiga la vida de él, de Barbarita, de su hijo Teo y de la familia que compone nuestro hermano Sebastián. Dios sea bendiciéndole grandemente a él y a cada uno de ustedes en esta tarde que nos está viendo, que está conectado, y también aquel que se conectará a lo mejor más tarde o también en el canal de YouTube estará viendo después la predicación. Dios sea bendiciendo sus vidas grandemente, una oportunidad más, un día domingo más que el Señor nos da de poder glorificar, de poder exaltar, de poder escuchar, de poder oír, de poder exhortar la palabra del Señor. Así que Dios sea bendiciendo sus vidas grandemente. Dios les bendiga y quiero invitarlos desde ya a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5. Continuamos con el hermoso sermón del monte que se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. Desde ya damos nuestras sinceras condolencias a la familia de nuestra hermana Eliana Velázquez, también a nuestra hermana Gladys Velázquez y también a todas sus hijas quienes lamentablemente están pasando por este momento eh, de dolor, de duelo por el fallecimiento de nuestra hermana Elcita. Dios sea bendiciéndole a ellos grandemente. Como también nuestro hermano Esteban nos informaba del lamentable fallecimiento de Gabriel, de este joven que trabajaba, trabajaba por su familia, trabajaba instalando ventanas en Calbuco y que la noche de ayer sábado lamentablemente se cayó desde la escalera del segundo piso, nos contaba nuestro hermano Esteban, y lamentablemente perdió la vida. Así que Dios sea bendiciendo la vida de esta familia, tiene una pequeña, y que Dios sea ayudándole a ellos grandemente, a esta madre que ayuda por este fallecimiento inesperado, pero también eso nos indica que aún en nuestro hogar no tenemos nuestra vida asegurada. Aún en nuestra casa puede pasarnos algún accidente y podemos perder la vida. Así que si no estamos a cuenta, debemos ponernos a cuenta. El Señor viene, el Señor y no nos avisa cuándo, sino que cada día nos enseña, lamentablemente esta experiencia, esto que le ha sucedido a este joven, a este matrimonio, nos enseña que cada día nosotros debemos estar a cuenta con el Señor. No esperemos y pensemos que el Señor tarda su venida o que no va a venir a buscarnos, sino que al contrario, ya estamos seguros de que Cristo viene a buscar a su iglesia, ya sea en forma personal o en forma masiva como lo que esperamos nosotros. Pero cuando ese día acontezca, tú y yo podamos estar preparados. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Antes de explicar la enseñanza de hoy, quiero tomarme un breve tiempo para recordar algunas de las enseñanzas anteriores sobre este sermón del monte, que son importantes y debemos recordar ya que nos ayudarán a comprender mejor este pasaje bíblico. 1. La importancia que tenía al sentarse el maestro. Después de haber realizado algunos milagros y haber expuesto la palabra del Señor, la Escritura nos dice que una gran multitud seguía al maestro. Llegando a este monte, dice la Escritura, que él se había apartado para enseñarle a sus discípulos, pero llegó gente, llegó de diferentes lugares, de diferentes ciudades, llegaron a ese monte, y cuando el maestro toma asiento, que es algo dando a entender que lo que enseñaría es muy importante, es relevante y de una profundidad que aquel que escuchara e hiciera, su vida cambiaría. Qué importante es cuando tú y yo escuchamos la palabra del Señor con una importancia, dándole la importancia que tiene, con la seriedad que tiene, y siempre con un corazón dispuesto a querer oír el mensaje. Por eso cuando toma esta expresión, cuando en el comienzo del capítulo 5 dice que él se sentó, la gente tomó atención, porque lo que él iba a enseñar era algo
verdadero, algo fiel, algo importante, algo que cambiaría la vida de muchas personas. Aún en esa cultura que ellos vivían, en una cultura helenista, en una cultura donde el ser o no ser, donde los grandes filósofos griegos eran los que predominaban, Jesucristo viene a enseñar algo fundamental, algo espiritual, algo que va a doblegar los corazones de aquellos que estaban escuchando, y también hoy en día también doblega nuestros corazones al querer hacer la voluntad de Dios, ya que son las características las que enseña él en el segundo. Cuando aquella multitud estaba expectante, estaba atenta, estaba dispuesta a oír, comienza diciendo bienaventurado, dichoso, feliz, alegre. No nos olvidemos que para los griegos el bienaventurado era una expresión que estaba relacionada solamente para sus dioses, ya que ellos no sufrían o no conocerían la muerte, como nosotros los seres humanos que conocemos la muerte y vamos a fallecer en alguna oportunidad. Pero para ellos, para los dioses, estaba el bienaventurado. Los griegos, cuando manifestaban bienaventurado, era para aquellos dioses. En cambio, Jesucristo comienza diciéndole a unos simples hombres, a su simple pueblo, a hombres que tenían carencias, a hombres que tenían necesidad, a hombres que no eran ricos, a hombres que tenían muchas faltas, les comienza diciendo bienaventurado. Y no se los dice una vez, sino que se lo dice 9 veces o 9 veces en este cortos pasajes, y cada uno con sus respectivas características. Tienen que haber sido algo maravilloso que en aquellos corazones retumbaba y golpeaba fuertemente en sus vidas. Me imagino, me transporto a ese lugar cuando Jesucristo comienza a decir bienaventurados, y me imagino a aquel que estaba escuchando, ¿qué dijo? Bienaventurado, es dichoso, alegre, eso debes sentirte bienaventurado. Y por eso digo que es algo maravilloso, algo que retumbaba en el corazón y les golpeaba a cada persona ahí, escuchar las maravillas del Maestro, escuchar al Rabí, escuchar aquel Dios hecho carne, diciéndoles a aquellos hombres imperfectos, pecadores como tú y yo, diciéndoles bienaventurados. Y tú hoy día y yo tenemos esa bendición de poder escuchar esta palabra del Señor. Somos bienaventurados porque podemos sentarnos, podemos tomar un tiempo, podemos dejar de a lo mejor todos los quehaceres que estamos haciendo para oír la palabra del Señor. Cuando habían sido excluidos por los fariseos, por los maestros de la ley, Cristo les muestra el camino de cómo podían llegar al Padre, siendo pobres de espíritu, reconociendo su condición de necesidad de Dios, llegando al punto de quebrantarse por completo y llorar por aquella condición. Al tener tal condición, uno llega a rendirse por completo a Dios y todo nuestro orgullo queda rendido a Cristo, como aquel buey que, teniendo todas sus fuerzas, es amansado y queda sometido a ese madero que es el yugo, como nosotros quedamos rendidos al madero de la cruz. Luego continúa diciendo a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que todos los días necesitamos y reconocemos que sin Dios no podemos vivir y debemos estar en su presencia en cada momento, sabiendo que Dios está en todo lugar y a cada instante con nosotros, como aquella mujer, aquella egipcia que se había ido del hogar de su ama porque estaba siendo maltratada, y Dios se le aparece en ese lugar y le aparece el Jehová en Roi, el Jehová que ve, el Jehová que está en todo lugar, en todo momento. Lamentablemente muchos de nosotros vivimos como si Dios no estuviera, como si Dios no fuera omnipresente, como si Dios no fuera omnisciente. Qué grave error cometemos en nuestra vida. Nosotros día a día, donde estemos, donde nos dirijamos, aún ahí en lo más oculto que a veces pensamos que nadie nos está viendo, ahí está nuestro Señor, ahí está nuestro Dios Todopoderoso, presente, viendo cada acto. Por eso es importante que tú y yo tengamos esa hambre y sed de justicia. Luego aquellos que obraban en misericordia eran bienaventurados, y lo vimos en 2 aspectos, pero quiero resaltar el que nos lleva a perdonar, aquel que usaba la misericordia y perdonaba a quien que le había hecho algo, sin importar lo duro que había sido, y lo resalto porque si digo ser hijo de Dios, seguidor de Cristo, debo imitar a
a Cristo, que aún estando en el madero clamaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si hay algo que debo diferenciar en este punto, es de que cada vez que tú perdonas a alguien que te ha hecho daño, es porque tú has logrado un aspecto de madurez. Tú eres un imitador de Jesucristo y por eso puedes lograr que aquella persona se equivocó, a lo mejor no teniendo ni siquiera conocimiento de Cristo, o si a lo mejor lo tiene, pero a lo mejor no es una persona madura. Y es por eso que tú y yo debemos aprender a perdonar, y la palabra nos invita a que podamos perdonar. Después nos invita a tener un corazón limpio y puro, sano de mente, con buenos pensamientos, nada a hacer con una mala intención o buscando solo favorecerme yo. Los pacificadores también tienen su lugar en estas bienaventuranzas, ya que ellos en un aspecto son los que traen la reconciliar a los seres humanos con Dios. Están dispuestos a llevar este mensaje de reconciliación a aquellos que están perdidos, para culminar que mientras te persigan, te acusen injustamente, sufras por causa de la obra de Cristo, eres bienaventurado, eres dichoso y debes estar alegre. ¿Cómo olvidar como punto 3, cómo olvidar las recompensas de estas bienaventuranzas? Ya que de ellos es el reino de los cielos. Ellos recibirán consolación porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos serán saciados. Ellos alcanzarán misericordia. Ellos verán a Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios y vuestro galardón será grande en los cielos. ¿Cómo poder olvidar todas aquellas cosas que recibiremos con estas bienaventuranzas, con tener estas características que no son naturales nuestras, sino que vienen porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos hace obrar? Como cuarto punto para recordar, tenemos, y para concluir ya este resumen, quiero hacer memoria de los mensajes realizados el 27 y 30 de diciembre del año 2020. Antes de haber visto las enseñanzas de la bienaventuranza, Dios nos hacía una invitación de que tú y yo, en esta sociedad corrompida, donde cada día más aparta de Dios, de sus principios y valores, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, donde aún nosotros, a veces los pastores, nos hemos corrompido, buscando nuestros propios intereses, no cumpliendo la misión que tenemos de acercarles cada día más a Cristo, haciendo un evangelio a medida del oyente, a lo que yo pienso, yo creo, lo que yo prefiero, para que no se vayan. ¿Qué error más grave a veces cometemos nosotros por no decir las verdades, por no decir la verdad, porque aquel hermano se puede doler, porque aquel hermano se puede ir de la congregación, o porque a aquel hermano no le gusta oír aquellas cosas? Cuál equivocado a veces estamos en hacer eso, cuando Dios nos manda a poder llevar la verdad, a poder decir las cosas que están ocurriendo o cómo nosotros podemos buscar de mejor forma y querer agradar a Dios. Por esto Cristo dice de que tú y yo somos la sal del mundo. La sal es ese producto que se utilizaba para preservar las carnes y que éstas no se descompusieran, no se corrompieran. Nosotros la usamos hoy para sazonar las comidas y Dios quiere usarnos para preservar su palabra en estos tiempos. Debemos ser aquel remanente fiel que no se doblega a este mundo. Somos la luz del mundo y dicha luz no se puede esconder, sino que siempre debe estar brillando. Debemos ser ejemplo para que otros lleguen a Cristo. Somos la sal y la luz del mundo. Tú y yo, amado hermano, tú y yo, amada hermana, somos la sal y la luz del mundo, y esta luz debe estar brillando, esta sal debe estar sazonando en este tiempo. Somos aquella reserva moral que Dios tiene, aquel remanente fiel que no se doblega ante las inclemencias del tiempo, ante las inclemencias del mundo o a cualquier cosa que esté sucediendo. Es tiempo que tú y yo nos levantemos y podamos ser esa sal y esa luz del mundo. La palabra y este pequeño resumen quise hacer para poder entrar ya a los versículos que hemos leído, y lo voy a leer una vez más en la palabra de Dios para todos. Dice la palabra de esta forma: no piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o los libros de los profetas. No he venido para destruirlos, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, mientras exista en el cielo y la tierra, no desaparecerán ni una letra ni una tilde de la ley hasta que yo
hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que se desobedezca a alguno de los mandamientos más pequeños y les enseñe a otros desobedecerlo, será llamado el más pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca a todos y enseñe a obedecerlo, será llamado grande en el reino de Dios. ¿Por qué les digo? No tendrán parte en el reino de Dios a menos que hagan lo que Dios quiere de una manera mejor que los maestros de la ley y los fariseos. La ley fue dada por Dios como orden santo de toda la vida de Israel. También fue dada como una indicación para el individuo, para su pensamiento, acción, éticos y religiosos. La voluntad solicitante de Dios ha hecho patente en la ley. Está detrás de cada una de las letras. Junto a la ley están los profetas. También es el mensaje de esto. Se ha patentizado la voluntad de Dios. Las dos juntas, la ley y los profetas, no solo han tenido importancia para su tiempo. La ley fue solemnemente presentada por Moisés al pueblo, y el pueblo en el monte Sinaí se obligó al cumplimiento de la ley. Los profetas en su tiempo han dado a conocer en discursos expresivos lo que Dios reclama. No se redujo a palabras orales ni al mensaje hablado. Todas estas palabras, la ley y los profetas, fueron puestas por escrito y retransmitidas a cada una de las siguientes generaciones con la misma fuerza obligatoria. Como sagrados escritos pasaron a ser el meollo y la norma interna en la vida del pueblo de Israel. A primera vista esto podría parecer el pronunciamiento más alucinante que Jesús hizo en todo el Sermón del Monte. En este pasaje Jesús establece el carácter eterno de la ley, y sin embargo Pablo podía decir: Cristo es el fin de la ley. Repetidas veces Jesús quebrantó lo que los judíos llamaban la ley. No cumplía el lavado de las manos que la ley establecía. Sanaba a los enfermos en sábado. Aunque la ley prohibía tales sanidades, de hecho fue condenado y crucificado como quebrantador de la ley. Y sin embargo, aquí parece hablar de la ley con una veneración y una reverencia que ningún rabino fariseo podría superar. Hoy comprenderemos que era inevitable que Jesús lo dijera. Los judíos usaban la expresión la ley de 4 maneras diferentes. Uno, la usaban con referencia a los 10 mandamientos. La usaban en relación con los 5 primeros libros de la Biblia, a los que llamamos Pentateuco. Quiere decir literalmente los 5 rollos, que eran para los judíos la ley por excelencia y con mucho la parte más importante de la Biblia. Usa la frase la ley y los profetas con el sentido de toda la escritura. Lo usaban como una descripción global de todo lo que lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y 4, lo usaban con el sentido de ley de los escribas u oral. En tiempos de Jesús era el 4º sentido el más corriente, y fue de hecho esta ley de los escribas la que tanto Jesús como Pablo condenaron tajantemente, que era entonces la ley de los escribas. En el Antiguo Testamento mismo encontramos muy pocas reglas y normas. Lo que sí encontramos son grandes principios generales que cada uno ha de asumir e interpretar bajo la dirección de Dios y aplicar a las situaciones concretas de la vida. En los 10 mandamientos no se nos dan reglas ni normas, son todos y cada uno de ellos grandes principios en los cuales hemos de encontrar la norma de nuestra vida. Para los judíos posteriores, entonces, grandes principios no eran suficientes. Mantenían que la ley era divina y que en ella Dios había dicho la última palabra y que por tanto todo debía estar en ella. Si una cosa no estaba en la ley explícitamente, quiere decir claramente y expresada, tendría que estar implícitamente. Por tanto, discutían qué debe ser posible deducir de la ley, una regla y una norma para cada posible situación de la vida. Así surgió el grupo de los llamados escribas, cuyo cometido era reducir los grandes principios de la ley a literalmente miles de reglas y normas. Vamos a ver un ejemplo. La ley establece que el día sábado ha de mantenerse santo y que no se puede hacer ningún trabajo en él. Eso es un gran principio, pero los legalistas judíos tenían pasión por las definiciones, así es que preguntaron: ¿qué es un trabajo? Como trabajo se clasificaron toda clase de cosas. Por ejemplo, el llevar una carga el día del sábado era un trabajo, pero entonces había que definir qué era una carga.
Pasamos de que el día sábado no se podía hacer trabajo, después definieron lo que era trabajo, y después de definir trabajo, que era hacer una carga o llevar una carga, estaba dentro de las cosas que no se debían realizar, pasaron a definir qué es lo que era una carga. Para la ley de los escribas, una carga era comida equivalente al peso de un higo seco. Hablamos de que, es decir, una carga tendrían que ser 100 a 200 gramos. Vino suficiente para mezclarlo en una copa. Si estamos hablando vino 200 cc o 150 cc. Bastante leche para un trago, la miel necesaria para poner en una herida, el aceite necesario para ungir un pequeño miembro, el agua necesaria para humedecer un colirio, el papel necesario para escribir un recibo de impuestos, tinta suficiente para escribir 2 letras del alfabeto, caña suficiente para hacer una pluma. Eso para ellos era una carga. Y hasta ese, el infinito, y empezaban ahí a decir lo que era una carga y que lo que no se podía hacer. Pasaban horas y horas discutiendo si un hombre podía o no mover una lámpara de un lado a otro en día sábado, si un sastre cometía un pecado si salía con una aguja prendida en la solapa, si una mujer podía usar un broche o una peluca, hasta si se podía llevar en sábado dentadura postiza o alguna prótesis. Muchos a lo mejor ni siquiera hubiéramos podido comer en día sábado los que cargamos o tenemos alguna prótesis. Imagínense las cosas que ellos pensaban y decían que era una carga. Si se podía tomar en brazos a un niño en el día de reposo. Imagínense las cosas tan innecesarias y ellos lo hacían religión. Por ello estas cosas eran la esencia misma de la religión. Su religión era un legalismo de reglas y normas insignificantes. Pareciera, al leer esto, al estudiar estas cosas, se pareciera mucho a lo que a veces nosotros en nuestras iglesias tradicionales o muy conservadoras hemos enseñado o hemos atribuido y hemos subido al nivel de religioso. Si un hermano no va con la corbata, si un hermano usa esto o esta prenda, si la cinta roja está en las mandolinas o en el baño, y le damos más importancia a aquellas cosas tradicionales de nuestra iglesia que realmente a un verdadero servicio de nuestro Dios Todopoderoso. Si hay un corazón quebrantado, si hay un corazón puro, si hay un corazón que va limpio de parte del Señor, pero que es más importante a veces son las tradiciones de nuestra iglesia, las tradiciones que nosotros imponemos en nuestras iglesias, que servir realmente a Dios. Y estos escribas hacían eso. Escribir era un trabajo y por tanto prohibido el día sábado, pero había que definir qué es lo que era escribir. Su definición decía: el que escribe 2 letras del alfabeto con la mano derecha o con la izquierda de una clase o de 2 clases, tanto si se escriben con diferente tinta o en lenguas diferentes, es culpable. Aunque escriba 2 letras sin darse cuenta, es culpable. Las haya escrito con tinta o con pintura, con tiza roja o con vitrolo o cualquier cosa que deje una marca permanente, también el que escribe en 2 paredes que forman un ángulo o en 2 tabletas de su libro de cuentas para que se lean juntas, es culpable y era pecador. Mire las cosas. Pero si uno escribe con un líquido oscuro, con jugo de fruta, o en polvo o con el polvo de la carretera, o en arena, o en cualquier cosa que no deje una marca permanente, no es culpable. Si escribe una letra en el suelo y otra en la pared de la casa o en 2 páginas de un libro que no se puedan leer juntas, no era culpable. Era absurdo lo que ellos decían. Es decir, podía escribir 2 letras, pero que una allá y una acá, y ya no era culpable. Pero si la escribía junta, pasaba a ser culpable. Eran las cosas que esto escriba. Esto es un pasaje típico de la ley de los escribas. Y esto es lo que un judío ortodoxo consideraba verdadera religión y servicio de Dios. Estas cosas tradicionales, ellos las consideraban que era un servicio de Dios. Es decir, muchos de nosotros pensábamos de esta misma forma antes de la pandemia, que porque estábamos más días en la iglesia o porque podíamos hacer más eventos o porque estábamos ahí, nosotros éramos más cerca de Dios, éramos más considerados de Dios y hacíamos un gran servicio de Dios, pero en la casa éramos los mismos bandidos, en el trabajo éramos los más ladrones, pero en la iglesia éramos los que más ayudábamos, más nos comportábamos, éramos los que dábamos el diezmo más grande, la ofrenda mayor, pero en los trabajos no hacíamos nada. En el colegio éramos los peleadores más grandes, los desordenados del curso. Esto nos debe ayudar
Curar era otro trabajo prohibido que se hacía en sábado. De hecho, a Jesucristo le reclamaban y le decían cómo podía sanar en día sábado. Obviamente esto había que definirlo. Estaba permitido hacer una cura si había peligro de muerte, especialmente en el caso de enfermedades de garganta, nariz y oído. Pero aún entonces se debían adoptar medidas solamente para que el paciente no se pusiera peor, pero no para que se pusiera mejor. Así que podía poner una venda en una herida, pero no un ungüento. Se podía poner un algodón en un oído dolorido, pero sin medicación. Los escribas eran los que deducían estas reglas y normas. Los fariseos, cuyo nombre quiere decir los separados, los apartados, eran los que se separaban de todas las actividades normales de la vida para observar todas estas reglas y normas. Podemos ver hasta qué punto llegaban por los siguientes hechos. Durante muchas generaciones, esta ley de los escribas no se escribió, era la ley oral y se transmitía de memoria en las generaciones de escribas. A mediados del siglo 111 después de Cristo, que se hizo un sumario de ella y se codificó. Es en el año 111 después de Cristo, un sumario de ella se codificó. Esto es lo que conoce como la Mishnah. Contiene 63 tratados sobre varios asuntos de la ley, lo que la hace un libro casi tan grande como la Biblia. Los estudiosos judíos posteriores se tomaron el trabajo de hacer comentarios para explicar la Mishnah. Estos comentarios son los que se conocen como los Talmudes. El Talmud de Jerusalén tiene 12 volúmenes impresos y el Talmud de Babilonia 60. Para un judío ortodoxo estricto de tiempos de Jesús, la religión, servir a Dios, era cuestión de cumplir miles de reglas y normas legales. Consideraban estas ridículas reglas y normas cuestiones literalmente de vida o muerte y de destino eterno. Está claro que Jesús no quería decir que ninguna de estas reglas y normas no hubieran de desaparecer. Repetidamente las quebrantó él mismo y repetidamente las condenó. Eso no era lo que Jesús entendía por ley, sino la clase de ley que condenaba tanto Jesús como Pablo. ¿En qué consiste la justicia de Dios para aceptarla? ¿Qué relación tienen las enseñanzas de Jesús con esta ley? Jesús contesta estas preguntas con afirmaciones categóricas. Por un lado, niega lo que algunos judíos aparentemente esperaban del Mesías, basándose en Jeremías 31:31, que dice: el Dios de Israel dice, viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Pensaban que el Mesías vendría para hacer un nuevo pacto, en el sentido de anular el anterior con sus nuevas leyes. Jesús les advierte que ni deben comenzar a pensar tal cosa. Por otro lado, Jesús corrige el error de los fariseos, que insistían en la vigencia de la ley y los profetas, pero le daban una interpretación legalista y externa, ignorando la intención de Dios al promulgarla. Probablemente la ley o los profetas se refieren también a las interpretaciones de la ley, o sea, el Talmud. El Talmud incluye más de 600 leyes de menor y de mayor importancia. Jesús habló de su misión como no ha hablado ningún profeta antes que él. Cuando dice que ha venido, la palabra vine se refiere a un ser venido por parte de otro, a un ser enviado por el Padre. Lo que Jesús hace sucede en nombre y por encargo del Padre, el mismo de quien en el último término se derivan la ley y los profetas. No pueden enviar a Jesús a abolirla. Jesús dice que no había venido para abrogar, término que significa destruir, hacer pedazos, deshacer, anular, así como en el ámbito terreno se dejan sin vigor una disposición o una ley. No empieza algo enteramente nuevo que no tenga ningún enlace con lo antiguo. Jesús no elimina las antiguas leyes y establece otras nuevas. Su misión se refiere a algo distinto a lo que está la novedad. No viene a abolir, sino dar cumplimiento a la voluntad de Dios y a las sagradas escrituras que le han insertado en sí. Se les debe dar cumplimiento. Jesús dice que había venido para cumplirla, término que tiene 3 posibles significados: llevar a cabo todas las demandas en una obediencia perfecta, dar una interpretación nueva y acertada, y 3, poner fin a las leyes ceremoniales y rituales. Lo nuevo no es completamente distinto, sino que es el perfeccionamiento de lo antiguo. La ley y los profetas son revelación de Dios, pero todavía no son la definitiva revelación.
La voluntad de Dios se da a conocer en ellos, pero no todavía en su forma más pura. Después de estas palabras de Jesús, la situación ha cambiado por completo. La ley y los profetas, los escritos sagrados del Antiguo Testamento, como tales para algunos, no tienen importancia ni ninguna obligatoriedad. Dicen que vivimos en un nuevo pacto. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no hay que hacer caso al Antiguo Testamento, que solo debemos regirnos por el Nuevo Testamento? No podemos decir que han venido a carecer de importancia el Antiguo Testamento. Tampoco han pasado a ser, como quien dice, tan solo una sombra de la futura salvación en el Nuevo Testamento, sino que sí siguen en vigor, pero en su última perfección dada por Jesús. Él ha dicho de una forma definitiva cómo hay que llevar a cabo la voluntad de Dios de un modo efectivo. Una vez Jesús vino a dar cumplimiento. Ya no podemos volver atrás. Jesucristo le dio cumplimiento a la ley y lo que los profetas enseñaban. Si leemos este libro, solo podemos hacerlo a la luz de la revelación de Jesús. Entonces cae el velo de nuestros ojos y todo aparece como una nueva luz. En todas partes vemos a Dios actuando y podemos separar lo imperfecto de lo perfecto. Para los judíos, como dice Pablo, el pueblo tenía la mente cerrada e incluso hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, los cubren el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo como puede ser retirado. Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón, y cuando alguien se acerca al Señor, el velo se quitará. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 16, Pablo nos indica que ese velo que algunos todavía tenían, pero cuando llega Jesucristo, ese velo se corre, se cae. A través de Jesucristo el velo se corre. En el verso 18 dice: porque os lo aseguro, antes pasarán el cielo y la tierra, que pase una sola jota o una sola tilde de la ley, y sin que todo esto se cumpla. Aquí hay una afirmación vigorosa e importante. Todo el mundo ha de desaparecer antes que se suprima la mínima parte, incluso la mínima letra de la ley. La J es la letra más pequeña en el alfabeto hebreo y griego, como nuestra I, letra I. Una tilde es la pequeña marca empleada como auxiliares de la lectura al escribir los sagrados textos, cuyas partes y cuyas letras son palabras santas de Dios, inviolables, literalmente cuerno, que se usa para formar algunas letras en el idioma hebreo, como el acento en castellano. Nunca pueden dejar de estar vigentes, porque es Dios quien por ellas ha hablado. Las palabras humanas son fugaces y pasajeras. La palabra de Dios tiene consistencia perenne, siempre, continua, permanente y perdurable por los tiempos de los tiempos. Es eterna la palabra de Dios. Todo puede perecer, pero la palabra de Dios no es. Dios, habiendo hablado de muchas veces en el libro de Hebreo, nos manifiesta esto. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Esta última palabra perfecciona las precedentes y las pone en la verdadera luz, porque a la ley perdura, pero necesita una verdadera interpretación. Esto se expresa con la breve añadidura, sin que todo se cumpla. Esta frase quiere decir que toda la ley tiene que llegar a la perfección que ya empieza ahora en este momento por medio de la doctrina de Jesucristo. En ese tiempo comenzó con aquella pequeña, con aquella enseñanza, con aquel fundación de la iglesia de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, comienza a darle la verdadera interpretación que tenía la palabra de Dios, aquella ley que había sido dada por los profetas y también por Moisés. Pero también quiere decir que tiene que cumplirse todo lo que allí se predijo y que señaló el tiempo futuro. Jesús no solamente enseña el cumplimiento de la ley, sino que lo muestra también en su persona, en su vida.
en su muerte, cuando todo esto se haya cumplido, la doctrina perfecta y la realización perfecta por medio de Jesús. Entonces todo se habrá cumplido realmente. En las páginas siguientes tenemos que ver siempre a Jesús en este gran conjunto. Jesús no es fundador de una secta ni un genio religioso, como a veces se oye decir. Antes bien es el último profeta, la última palabra de Dios, el definitivo revelador de la voluntad de Dios y por tanto es nuestro camino y nuestra verdad. El verso 19, el que viole pues uno solo de estos mandamientos mínimos y enseña así a los hombres, mínimo será en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseña, este será grande en el reino de Dios. El que viole o quebrante en griego viene de la raíz soltar, aflojar, derribar, desatar, deshacer, destruir uno solo de estos mandamientos. Es lo que está afirmando el que viole, el que quebrante, el que quiera, el que desate, el que haga mínimo uno de estos mandamientos, el que no le dé la importancia, el que enseñe otras cosas por encima del más mínimo de los mandamientos, dice la Escritura. Este será mínimo en el reino de los cielos. Jesús enseñó que uno debe practicar antes de enseñar. Y que cuesta nos hace a nosotros. Muchos de nosotros enseñamos antes de practicar. Antes de practicar, muchas veces nosotros enseñamos. Y Jesucristo enseña lo contrario. Primero hay que practicar antes de enseñar. Jesús dice que los escribas y fariseos son hipócritas porque procuran enseñar sin primero practicar. La justicia de tales personas es una justicia de méritos propios y revela que no entienden el propósito de la ley ni la cumplen, con lo poco que entienden. La sorpresa de la expresión es que la gente pensaba. Mire lo que pensaban aquellas personas. Por eso les asombra este mensaje. Ellos pensaban que los escribas y los fariseos habían logrado una justicia súper abundante, súper bendecida, súper remecida. Ellos eran los más dichosos, felices, que Dios tendría que haber sido amigos de ellos, caminar con ellos, estar ahí viéndolo cara a cara. Ellos así, la gente así pensaba de estos hombres, de los escribas y fariseos, que ellos tenían una súper abundante justicia delante de Dios. Eran los más justos. Lo vemos en la oración de aquel publicano, o la oración, cuando van al templo y ora, gracias por no ser como este publicano, este fariseo que ora al Señor, por no ser como este publicano que no era pecador, aquellos que se jactaban, dice Jesucristo, y los miraba, y Jesucristo siempre les recriminaba que ellos se jactaban de que no eran como las personas inmundas, como aquellos que pecaban, sino que al contrario ellos se creían superiores a todos. Y las personas lo creían de esa forma. Por ello, cuando el Sermón del Monte comienza diciéndoles bienaventurados, ustedes, ellos se asombran, quedan maravillados. Por eso Jesucristo cuando recriminaba, y ustedes que aman, ustedes que quieren, buscan los primeros lugares. Es maravilloso lo que Jesucristo les manifiesta. Y Lucas lo manifiesta en el capítulo 11. Comienza a decir, ¿cómo? ¡Ay de ustedes, fariseos! ¡Ay de ustedes, escribas! Habían logrado una justicia súper abundante. Al exigir una justicia mayor, Jesús está enseñando que la necesidad de otra clase de justicia, no la que los fariseos y escribas manifestaban. Nadie puede atreverse a violar, a quebrantar, a desechar, a sacar, a disminuir ni siquiera uno solo de los mandamientos de Dios, aunque sea solamente un mandamiento insignificante o de poca importancia, no procede según la voluntad de Jesús. Es sencillo poner aparte lo antiguo y procurarse nuevas ideas. Es mucho más difícil hacer lo que es tradicional, de tal forma que de un nuevo resplandor Jesús prosigue diciendo, el que los cumpla y los enseñe, precede y se recalca el cumplimiento, porque es lo que sobre todo importa. Pero este cumplimiento y enseñanza de los mandamientos ahora solo es posible en el sentido y de la nueva forma con que Jesús los proclamó. A continuación leemos varios ejemplos que nos muestran a qué se hace referencia. Incluso los mandamientos menores debemos cumplirlos con el mismo vigor en la entrega y en el amor. A medida que avancemos en estos sermones estaremos viendo todos estos ejemplos que Jesucristo les enuncia, les enumera. Habla del divorcio, habla de la ira, habla de la venganza, habla de aquellas cosas en los siguientes versículos y capítulos hasta el 7, de cómo debíamos comportarnos los seres humanos, cómo debíamos cumplir aquella ley. Esto nos preserva de una manera de pensar, de mirar,
demasiado amplia, de un modo quizás incluso arrogante de pensar, para el cual las cosas pequeñas de la vida cotidiana son de poca monta. En el reino de Dios uno será tal como aquí haya vivido y enseñado. No solamente aquí en la tierra, sino también allí en el reino de Dios hay cosas pequeñas y cosas grandes. La solicitud incluso en las cosas pequeñas determina la categoría en el reino de los cielos. El verso 20 dice, porque os lo aseguro, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí tenemos el núcleo del versículo principal de todo este pasaje. Versa sobre la justicia. También los escribas la buscaban, sobre todo en su estudio y en su enseñanza. Su tarea es investigar las escrituras e indagar la voluntad de Dios. Instruyendo al pueblo, enseñan a los niños y así en cada caso aplican a su tiempo presente lo que han investigado en los libros. Los escribas, también llamados rabinos, son los maestros oficiales en el país y en la metrópoli de Jerusalén, pero también son los jueces en los procesos menores de las comunidades rurales. Se han sentado en la cátedra de Moisés y tienen en la mano la llave del saber. En Lucas 11:52, la versión del lenguaje sencillo, dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, los maestros de la ley? Porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo ni dejan que otros lo conozcan. Buscan la verdadera justicia. Eso también lo hacen los fariseos. No tienen ninguna carga oficial en el pueblo, pero tienen una gran influencia personal. Son un grupo religioso, un partido que quiere observar la ley con especial celo, adversarios de toda tibieza y mediocridad, radicales e inflexibles en las cuestiones religiosas, enemigos jurados del poder gentil de ocupación. A ellos no les interesa tanto la doctrina como la acción, la práctica realización de la justicia. Jesús es también un rabí, un maestro ambulante que instruye a sus discípulos en el verdadero camino, en la acción en la que decididamente le interesa a Cristo, no hacia los fariseos. No obstante, es grande la diferencia entre Jesús y estos dos grupos, como lo muestra claramente todo el Evangelio. Aquí le vemos que es la exigencia fundamental formulada a los discípulos. Estos también tienen ante la vista diariamente a los dos grupos, ya que han sido instruidos en su niñez por rabinos y presencian en las calles y plazas el celo comportamiento de los fariseos en lo que se refiere a la religión. A los dos grupos les importa la justicia, pero la justicia de los discípulos de Jesús debe distinguirse con sumo cuidado la de los escribas y fariseos. Los que enseñan y hacen los escribas y fariseos no es suficiente a pesar de los formidables esfuerzos. Dios pide más. Los discípulos deben superar a los dos grupos. La justicia de los discípulos debe ser algo tan pletórico e inmenso que ya no pueda medirse. Debe ser una abundancia y una riqueza que desborden cualquier medida. En esta justicia parece que ha de contenerse algo nuevo. No solamente saluda a un grado diferente, sino a otra clase de justicia, y es la que tú y yo debemos manifestar diariamente. Practicar aquella justicia, aquel camino que el Señor Jesucristo nos dejó. Ser verdaderos imitadores de Cristo. Este camino más elevado obliga a cada uno de nosotros, a cada uno de sus discípulos, a cada uno de los cristianos. De no ser así, no podemos entrar en el reino de los cielos. La condición para la entrada en el reino de Dios es aquella justicia exuberante, aquella justicia majestuosa que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ante esta exigencia quizás pierda alguno el ánimo y ahora sin hacer todavía experimentado aquello a lo que alude con precisión. Podríamos preguntarnos cómo podemos adaptarnos a esta gente sencilla, los discípulos de Jesús, a los cultos y celosos defensores de la ley. Cómo deben superar a quienes la gente sencilla contempla con profundo respeto. Se sienten todavía que observan más mandamientos, llevar a cabo más obras de las que hacen los fariseos. No tendrían que ser todos como uno de los antiguos monjes del desierto, que morían a sí mismos y vivían para Dios de una forma solitaria y sombría, bajo las maduras privaciones. Al contrario, en medio de la vida diaria que llevamos, en medio de lo que tú haces a diario, es ahí donde nosotros debemos mayormente ser justos, mayormente actuar como Cristo lo hizo.
Cuando hablamos de la justicia, hablamos de que hay que entender como en el fondo algo mucho mayor y más sencillo. El Evangelio de Jesucristo es altamente práctico. Tiene mucho que decir sobre cómo vivir en la tierra, cómo relacionarse con Dios y los semejantes, cómo llegar a los cielos. Jesús presenta en el resto de este sermón una serie de principios que debemos gobernar en la vida, en nuestra vida, con el mundo. Al finalizar, Jesús decía a sus oyentes que necesitaban una piedad totalmente distinta, amor y obediencia, no una versión más intensa de la piedad de los fariseos. Nuestra bondad debe, 1, proceder de lo que Dios hace en nosotros, no de lo que podemos hacer nosotros mismos. 2, estar centrada siempre en Dios, no en nosotros, siempre en Cristo estar centrado. 3, estar basado en la reverencia a Dios y no en la aprobación de la gente. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de hacer cosas? Dejamos de agradar a Dios por lo que dirá la gente. Nuestra aprobación debe estar basada en lo que Dios diga, como la Escritura lo dice. No es lo que tú y yo podamos pensar, sino lo que Dios quiere manifestar. Y 4, ir más allá del solo hecho de cumplir la ley amando los principios que la respaldan, sino que también cumplirlos y hacerlos cada día y llevarlo a otros. Querido hermano, querida hermana, Dios sea bendiciéndonos en esta tarde. Dios bendiga nuestras vidas. Dios bendiga aquella enseñanza y que cada día nosotros no nos pongamos como estos fariseos, que cada día nosotros podamos cambiar y poder ser más a la imagen de Cristo. No a los ritos religiosos, no a las prácticas religiosas que a veces tenemos, que se debe orar de esta forma o de esta manera, cómo debo vestir o no vestir, cuál es la Biblia que debo llevar o no llevar, sino que al contrario, poder realizar, poder ser cada día más seguidores de Cristo y cumpliendo la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Amantísimo buen Padre Celestial, te queremos dar grandes gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, porque tú estás con cada uno de nosotros, bendito Dios. Porque tú bendices nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, a través de aquella palabra que tú no viniste a abrogar, sino que viniste a cumplirla, a darle el verdadero sentido a lo que tú quisiste enseñar, aquellos principios que se encuentran en el Antiguo Testamento, que a lo mejor para muchas personas están obsoletos, ya no se llevan a cabo, y a veces seguimos más los ritos, las tradiciones. Es que así se ha hecho siempre, y muchos de nosotros tenemos aquellas tradiciones pegadas en nuestra vida. Es que así se ha hecho siempre, es que así lo enseñaron, es que así es. Y cuando tu palabra nos dice algo contrario, no es como yo pienso. No debemos rebajar, Señor amado Dios, rebajar tus principios, tus valores. No debemos rebajar aquellas cosas santas o lo santo que tú eres, bendito Dios, para acomodar a lo que la gente quiere o piensa. Ayúdanos siempre a decir la verdad. Ayúdanos a no apartarnos de tus verdades, de tu ley, de tu justicia, de tus principios, de tus valores, sino que al contrario podamos siempre poder llevar aquella verdad por delante. Te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y ayúdanos a siempre estar corrigiendo nuestras vidas, bendito Dios. Siempre ayúdanos a poder corregirnos, a poder ser verdaderos discípulos tuyos, verdaderos seguidores tuyos, bendito Dios. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queda nuestro hermano Giovanni con una alabanza.